Bueno, estoy aquí quiero hablarte sobre el tema de propósito de vida. Es un tema que suelen preguntar mucho cuando se quiere encontrar un trabajo que los apasione, como esta necesidad de, bueno, quiero encontrar mi propósito, mi Ikigai, y esperando, expectantes por tener bien en claro este tema. Mucha información que intenta guiarnos para encontrar ese propósito, pero la realidad es que a muchas personas no les sirve ese tipo de guía para encontrar su propósito, y cuando eso sucede genera mucha frustración, angustia por no encontrar este propósito, porque si uno se pone a pensar de manera responsable y a la hora de comunicar sobre este tema, es que estamos hablando del sentido que le damos a nuestra vida. Entonces, si una persona le da como ese peso a este tema, el no encontrarlo puede generar ese malestar, frustración, angustia y como una búsqueda que hasta puede volverse como una obsesión. Por eso quiero darte mis recomendaciones y mis aprendizajes sobre el propósito. Antes de seguir, soy Tammy. A través de Expertas en Dinero acompaño a mujeres a crear un camino laboral que las apasione y potencie su relación con el dinero. Por eso en mi página web expertasendinero.com vas a poder encontrar muchos artículos, publicaciones, recursos descargables, talleres y sesiones en las que podemos trabajar juntas para que crees ese camino laboral que te apasione y que haga posible el estilo de vida que deseas. Hoy el tema del propósito. Si googleas el propósito de vida, bueno, aparecen miles de artículos, también algunos diagramas muy explicativos donde aparecen claramente la intersección entre tus talentos, tu vocación, tu profesión, tu pasión y nada, como mucha información que intenta guiarnos para encontrar ese propósito. Pero la realidad es que a muchas personas no les sirve ese tipo de guía para encontrar su propósito, y cuando eso sucede genera mucha frustración. Así que, bueno, en este video, si estabas esperando una fórmula mágica, un diagrama divino para poder encontrar tu propósito o tu misión de vida, no es el video, porque no creo en eso y no creo como en trucos ni fórmulas mágicas. Sí, obviamente podemos tener una guía y un trabajo continuo, pero quiero darte otra perspectiva sobre este tema y que lo puedas trabajar de una manera diferente, y esta vez sobre mi experiencia y aprendizaje. Que quizás puede servirte si en este momento no lo encontraste. Y no esté genial, también podemos compartir esas experiencias, y te invito a dejar en los comentarios cómo fue tu experiencia para encontrar tu propósito, cómo lo descubriste, qué te sirvió, y eso puede ayudar a más personas que están en esta búsqueda del propósito y de su misión para entusiasmarlos y darles más herramientas. Bueno, voy a empezar contando mi experiencia con este tema del propósito. Cuando empecé mi proceso de reinvención profesional, bueno, en un momento, en un video tendría que contar más de mi historia, pero será en algún momento más adelante. Empecé mi proceso de reinvención profesional y quería construir un estilo de vida donde, digamos, mi trabajo estuviera alineado con mis talentos, con lo que quería construir, y que sea compatible con las experiencias que quería vivir en mi día a día. Entonces empecé con mi búsqueda personal, encontrando muchos libros, cursos, herramientas que me ayudaran más a conectarme conmigo misma. Entre algunos de esos libros que me sirvieron, uno de ellos fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que, bueno, yo siempre lo recomiendo, es un buen libro, pero fue como el primer libro que me llevó a conocer este concepto de misión personal, como este concepto que era algo que la misión personal era necesaria para poder eh, definir acciones alineadas con lo que querés para tu vida. En ese mismo libro hace referencia a otro libro que es El hombre busca el sentido, de Víctor Frank, que también es un libro que está muy útil para leerlo. Es fuerte porque bueno, si no lo conoces, el autor es Víctor Frank, que estuvo, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, y dentro de esa experiencia es que puede desarrollar su teoría que da lugar a la logoterapia. Y bueno, en definitiva, esto habla de el sentido de vida y la importancia de tener este sentido de vida para, digamos, tener esta razón que te mueve a seguir avanzando. Me leí el libro del propósito, el valor de saber quién somos, que también, también de autoconocimiento y conexión con una misma. Bueno, en definitiva, un montón de libros y información que a mí me sirviera para poder, bueno, delinear este concepto de misión personal, de propósito, tener bien definido mi porqué, porque en mi concepción, en mi idea de lo que era el propósito, era como un enunciado lindo que me diera mucha motivación, un norte, una guía, y que me permitiese definir las acciones que necesitaba para avanzar hacia, en principio, en mi idea de emprendimiento, ¿no? Y poder ese emprendimiento crearlo en función de ese propósito.
Bueno, retrospectivamente me doy cuenta que estaba equivocada, digamos, que uno no tiene que buscar ese propósito o misión que lo impulse a actuar y a definir esas acciones. Si lo tenés, es genial, es buenísimo, pero si no lo tenés, hay otras maneras de lograr esa conexión. Y a mí me cerró mucho esta idea que lo escuché en algún video, ahora no me acuerdo de quién, pero que decía esto, como que el propósito uno no lo encuentra, sino que lo encuentra uno. Entonces, la importancia es como ir descubriendo cómo uno puede hacer para encontrar con para dar con ese propósito, ¿no? Para que el propósito lo encuentre. Yo creo que el camino a eso es estar alineado con lo que realmente disfrutamos hacer, con los que nos gustan, con nuestros talentos, con una conexión interna que justamente nos conecten con nuestras motivaciones más personales. Y desde ese lugar uno después puede establecer como un hilo conductor entre todo lo que disfrutamos y entre nuestras motivaciones internas que nos haga hacer como ese clic para decir, bueno, es esto lo que me hace sentir esta motivación, este sentido, este propósito. El punto es que, si bien coincido con esa frase, que el propósito uno no lo encuentra, sino que el propósito lo encuentra uno, no quiere decir que nos tenemos que quedar esperando a que ese propósito llegue, sino que justamente tenemos que delinear acciones para poder profundizar ese proceso de conocernos más y de estar más conectadas con nosotras mismas. Y no solo conectadas con nosotras mismas, sino también con lo que tiene un significado para nosotras en nuestra vida, porque quizás estamos buscando un significado en el afuera y no tenemos tan en claro para nosotras mismas qué quiere, qué es realmente significativo, qué es lo que realmente nos mueve. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿tengo que buscar o no tengo que buscar el propósito? Y si lo tengo que buscar, ¿cómo lo tengo que hacer? Y si no lo tengo que buscar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces hay como una mezcla de reacciones ante esto, digamos. Desde mi experiencia, lo que recomiendo no es solo enfocarse en decir, bueno, no, tengo que encontrar mi propósito, mi porqué, para que eso después defina todo lo que quiero hacer de ahí en más, sino que empezar justamente teniendo en claro que lo que deseamos en un momento es encontrar como este significado más profundo en lo que hacemos, este sentido en nuestras acciones diarias, pero en principio conectarlo eso con realizar acciones que nos conecten más con lo que realmente nos gusta, nos apasiona, disfrutamos hacer, que tengan un impacto, una contribución en otros también, que es realmente significativo para nosotros, y eso para cada uno puede implicar diferentes cosas. Entonces es como acá cada uno tiene que diseñar su propio camino y quizás no dejarse guiar tanto por estas fórmulas mágicas ni diagramas que pueden ser orientativos y está bueno aplicarlos, y si a alguno le sirvió está buenísimo, pero al que no le sirvió quizás no dejarse frustrar por ese tipo de guía y buscar su propia guía. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, te quiero contar 6 errores que yo identifico, 6 aprendizajes. Vamos a decirlo aprendizajes. 6 aprendizajes, porque todo error es un aprendizaje. Entonces, son 6 aprendizajes que yo puedo identificar retrospectivamente en esta búsqueda que yo tenía de querer encontrar mi propósito, misión. Primero fue como, bueno, quiero encontrar mi propósito y bueno, lo empiezo a buscar, pero sin tener en claro qué era lo que significaba para mí esa palabra, ese propósito. ¿Qué significado le doy al propósito? ¿Qué significa para mí? Bueno, desde el coaching ontológico le damos mucha importancia a, digamos, el significado, las definiciones que le damos a cada una de las palabras. Y la realidad es que lo que puede ser un propósito para mí, para vos no lo es. Entonces, como paso principal es tener en claro, en principio, bueno, ¿a qué llamo yo propósito? ¿Qué es para mí tener? Me preguntaría, ¿qué es para mí tener un propósito? Y si lo pensamos con propósito de vida, quizás nos genera como un peso muy fuerte, porque es como, bueno, es el sentido de mi vida, tiene que ser algo muy bueno, muy trascendental, o le ponemos muchas expectativas y exigencias a eso. Entonces, lo que yo te propongo es, al principio, empezar con algo más chico. Bueno, ¿cuál es el propósito de las acciones que yo hago diariamente? Y si el propósito de lo que yo hago diariamente no es algo que realmente me motiva, me ilusiona, me entusiasma, o no me siento muy conectada con lo que hago, ¿qué otra cosa puede ser? ¿O qué sí puede ser que me genere esa sensación que estoy buscando?
Segundo aprendizaje, idealizar el hallazgo del momento del propósito. Iba a ser una revelación y realmente pensar que, bueno, es este mi propósito de vida, mi sentido, ahora sí lo encontré. Yo creo que se generaliza, o sea, como uno quizás tiene una concepción, una generalización de cómo uno se tiene que sentir cuando encuentra su propósito, cuando en realidad es muy personal y cada uno lo puede vivir de una manera diferente. 3. Compararse con otras personas que ya tienen su propósito. Bueno, a veces quizás es muy difícil no caer en las comparaciones y sobre todo en esta época donde estamos todos hiperconectados, pero la realidad es que al igual que en el segundo aprendizaje donde cada uno vive una experiencia muy personal, este tema de propósito, que si vos te comparas con personas que ya tienen su propósito y que lo tienen súper claro o hasta quizás generaron todo un trabajo en torno a su propósito, te pones como una presión no caer en esa comparación, ni no solo no caer en esa comparación, sino también no encasillar o encuadrar que la experiencia de encontrar un propósito tiene que ser tal cual como lo hacen esas personas, porque quizás hay algunas que, aunque asociemos ese propósito con el aspecto laboral, quizás son cosas desconectadas, como eh, el sentido que le damos a las cosas puede ir por otro lado, que está desconectado con lo laboral, y eso se, se puede vivir igual de bien, igual de placentero que si estuviera conectado con lo laboral. Bueno, eso conecta con mi cuarto aprendizaje, que es como intentar encajar el propósito de vida con una salida laboral. O sea, no solo nos ponemos como condición que sea el sentido de nuestra vida, sino que también le sumamos que nos dé de comer, o sea, que nos dé una salida laboral y que nos genere ingresos y que nos haga sentir bien nuestro trabajo. Entonces intentamos conectar todo esto que nos gusta, que disfrutamos hacer, esta idea que podemos llegar, o concepción que podemos llegar a tener sobre el propósito, conectarlo con justamente una salida laboral, un cómo aplicarlo en nuestro día a día y que sea una manera de generar ingresos. Y eso puede generar también como una frustración, una autoexigencia de querer de querer forzar de alguna manera que nuestro propósito vaya por ese lado. Entonces, mi aprendizaje tiene que ver con eso, que quizás muchas veces el trabajo empieza primero y el propósito o la impronta de propósito que uno tiene se va a ir dando de manera natural en el trabajo y no a la inversa. Quinto aprendizaje, hacer propósito como algo fijo, como si fuera algo que, bueno, justamente el enunciado que te decía al principio, que tenía que ser algo que me diera motivación, empuje, un norte, una guía y que, digamos, iba a ser para toda la vida. Desde mi concepción, el propósito va evolucionando a través del tiempo con nuestra propia evolución. Entonces, no lo veo como algo fijo e inalterable, sino que se va como rearmando. Obviamente que puede tener cosas similares y en común y se puede sacar una conclusión general sobre lo que vamos avanzando y cómo vamos evolucionando. Pero la idea es que no verlo como algo fijo e inalterable y que es para toda la vida, sino que digamos, se puede flexibilizar a medida que nosotros vamos evolucionando. Por ejemplo, cuando yo hago mi revisión de objetivos, también reviso cuál es mi misión y mi visión de vida. Esto lo hago todos los años. Entonces, en ese momento me permito revisar mi misión y mi visión. Y quizás de un año, quizás no, o sea, es así, en los últimos años me pasó eso. En cada año fui como reformulando la misión que tenía en base a las experiencias que iba viviendo, en base a mi crecimiento personal. Y eso a mí me sirve de alguna manera como para conectar esa misión con mi propia evolución y no tener que yo forzarme o encajar en esa visión que en algún momento tuve. Y el sexto aprendizaje tiene que ver más con el tema de la confianza, ¿no? Confiar más en, digamos, intentar encajar en esas definiciones de propósito o esas maneras de definir de propósito que en mí misma o en una misma para poder encontrarle el sentido mayor a lo que está haciendo. Entonces, o sea, independientemente de la técnica, la forma que uses para poder encontrar o dar con tu misión o tu propósito de vida, lo que tienen en común es el autoconocimiento. Entonces,
si todas tienen en común el autoconocimiento, indefectiblemente el poder conectar con ese sentido mayor de tu vida tiene que darse a través de estar más conectada con vos misma. Y eso para cada persona puede significar diferentes cosas. A algunos les sirve la terapia en psicoanálisis, a otros les sirve la astrología, a otros, a mí me sirvió el coaching ontológico, o a otros, no sé, le puede servir la bioneuroemoción, lo que sea, la técnica que cada uno utilice, pero que te lleve a conectarte con vos misma, básicamente, y con lo que realmente eh, te gusta hacer, con los valores que tenés y con la visión de vida que querés alcanzar. Antes de darte la recomendación final que tengo sobre este tema, me gustaría que me cuentes cuál es tu experiencia sobre el propósito, si te sirve tener más información sobre cómo seguir abordando este tema del propósito, misión de vida. Si te interesa saber más, puedes dejarlo en los comentarios. Y puedes suscribirte al canal. Por último, una recomendación final con este tema del propósito es que desde mi experiencia personal y también profesional, el propósito tiene que ver con sentirse, esas ganas de sentirse de determinada manera. Por eso mi recomendación o consejo es que puedas preguntarte qué esperas sentir una vez que encuentres el propósito. Quizás necesitas sentirte más entusiasmada, tranquila, en paz, no sé, motivada, o mucha gente dice quiero sentirme útil. Entonces, una vez que tengas identificada cómo querés sentirte o esperas sentirte una vez que tengas el propósito, lo que te recomiendo es que puedas encontrar esa emoción en acciones diarias en las que ya conoces que te sentís de esa manera. Ir tomando decisiones que te conecten más con esa emoción que estás esperando sentir cuando encuentres el propósito. Como siempre, espero que esta información te sirva, y si necesitas saber más sobre este tema del propósito o misión de vida, puedes escribirme en los comentarios.